Todo lo que ha existido, todo lo que ves, tocas o experimentas, no es lo que parece. Bajo la superficie de los objetos sólidos, más allá de la ilusión del tiempo y el espacio, la realidad está compuesta por algo mucho más misterioso, un océano infinito de energía que se mueve y responde a fuerzas invisibles. La física moderna ha levantado el velo, revelando que lo que antes creíamos, un mundo de materia, es, en realidad, un mundo de campos. Campos vibrantes, dinámicos, conectados en todos los niveles. Pero lo más sorprendente no es solamente que todo esté hecho de energía, es que tu mente está en constante interacción con esos campos, influyendo en el tejido mismo de la realidad de formas que desafían toda lógica, pero que no pueden ser negadas. La teoría cuántica de campos, el marco más avanzado de la física, ha revelado una verdad inquietante. El universo no es una realidad fija y objetiva, independiente de ti. Es un campo fluido, en constante cambio, moldeado por la observación, la intención y la conciencia misma. Lo que antes se desechaba como misticismo, la idea de que el pensamiento tiene poder creativo, hoy se murmura en los pasillos de los departamentos de física de todo el mundo. Y no se trata de suposiciones. El experimento de la doble rendija lo probó sin lugar a dudas. La simple observación modifica la realidad a nivel fundamental. Físicos como John Wheeler y Eugene Wigner propusieron que la conciencia no es un observador pasivo, sino una fuerza activa que da forma a la existencia misma. Y sin embargo, la ciencia convencional teme abrazar plenamente estas implicaciones. ¿Por qué? Porque aceptar que la mente humana es co-creadora del universo lo cambiaría todo. La pregunta ya no es si tus pensamientos influyen en la realidad. La pregunta es cuánto. A cada instante, estás sumergida en un mar cuántico de probabilidades, con una capacidad sin explotar de alterar el curso de los acontecimientos de formas que desafían toda lógica tradicional. Este video no es solo teoría, es una revelación, un mapa oculto de la existencia, que muestra cómo tú, en este preciso momento, estás dando forma al mundo que te rodea. A través del lente de la teoría cuántica de campos, vamos a explorar las fuerzas invisibles que operan detrás del telón. La ciencia incuestionable que respalda una realidad moldeada por la conciencia, y los métodos para tomar el control de ese poder, de forma consciente. Prepárate para ver el universo como nunca antes lo habías imaginado. Una realidad donde los objetos sólidos se disuelven en ondas de posibilidad. Una verdad donde tu mente es la llave para abrir nuevas dimensiones de existencia. Esto no es solo conocimiento. Es la ruta para dominar la esencia misma de la creación. La pregunta es, ¿estás lista para ver la realidad tal como es? Todo lo que existe proviene de una fuente invisible. La pantalla frente a ti, el aire que respiras, el cuerpo que habitas. Nada de eso está hecho de materia sólida como parece. Todo surge de una red compleja de campos de energía que se extiende por todo el cosmos, vibrando a frecuencias que superan los límites de la percepción humana. En el corazón de la física moderna se encuentra la teoría cuántica de campos, el modelo más completo jamás desarrollado para explicar la naturaleza de la existencia. Según esta teoría, el universo no está hecho de partículas diminutas y sólidas, sino de campos fluctuantes de energía que interactúan entre sí, se transforman y se influencian constantemente. Cada átomo, cada partícula subatómica, no es más que una excitación localizada dentro de esos campos, una onda pasajera en un océano infinito de energía. Y si la realidad está estructurada así, la pregunta más importante es, ¿qué determina cómo se comportan esos campos? ¿Qué hace que ciertos patrones energéticos se manifiesten y otros permanezcan ocultos en el potencial? Aquí es donde comienza el misterio. El mundo parece sólido, solo porque nuestra percepción humana interpreta así la información. La silla donde te sientas, el suelo bajo tus pies, incluso tu cuerpo. Todo está compuesto por átomos, y sin embargo,
Esos átomos están compuestos en un 99.9999% de espacio vacío. Si pudieras quitar la ilusión de la forma y mirar dentro del núcleo de un átomo, no encontrarías un objeto sólido, sino un minúsculo punto vibrante de energía conectado a un vasto campo invisible. Lo que percibes como materia es simplemente energía vibrando a una frecuencia lo suficientemente lenta como para que tus sentidos la detecten como forma física. La única diferencia entre los objetos que te rodean y el espacio entre ellos es la frecuencia específica con la que resuenan. La teoría cuántica de campos sugiere que el universo es un campo continuo de energía, sin fronteras absolutas entre lo que es algo y lo que es nada. Pero si todo es energía, ¿qué dicta la forma que esa energía toma? ¿Por qué un patrón se convierte en átomo, otro en estrella y otro en pensamientos dentro de tu mente? La respuesta está en una fuerza más poderosa que la gravedad, más fundamental que el electromagnetismo, la conciencia. La física cuántica ha revelado la existencia de un campo omnipresente conocido como el campo del punto cero. Esta energía de fondo impregna toda la existencia. Es un vasto océano de potencial ilimitado, incluso en el vacío más frío del espacio, donde supuestamente no debería haber nada. Este campo produce estallidos momentáneos de energía. Todo el universo está bañado por esta fuerza invisible, rebosante de posibilidades que esperan ser actualizadas. Físicos como Hal Puthoff y John Wheeler han sugerido que este campo podría ser la base misma de la realidad. Wheeler incluso propuso que todo lo que llamamos real surge de la interacción constante entre la conciencia y esta energía subyacente. Si esto es cierto, entonces tu mente no es simplemente un producto del universo, es una participante activa en su creación. La teoría cuántica de campos no solo describe cómo funciona el universo, revela algo aún más profundo, que la forma en que la realidad se manifiesta depende directamente de la observación. El famoso experimento de la doble rendija lo demuestra sin lugar a dudas. Cuando no se mide una partícula, esta existe en un estado de pura probabilidad, comportándose como una onda extendida en el espacio. Pero en el momento en que se la observa, colapsa en un estado definido, adoptando una posición fija. Esto plantea una pregunta asombrosa. ¿Qué determina si la energía permanece en un estado indeterminado, como una onda, o toma forma física? La respuesta es el acto mismo de observar. Si este principio se mantiene a nivel cuántico, entonces implica que la realidad no es algo preexistente y fijo, sino algo moldeado dinámicamente por la interacción entre la energía y la conciencia. El mundo que ves no está separado de ti. Está siendo formado por tu interacción constante con el campo cuántico, instante tras instante. Durante siglos, la ciencia tradicional trató al universo como una máquina, un sistema intrincado de engranajes y palancas que funcionaba de acuerdo con leyes rígidas. Pero el campo cuántico no es mecánico, es fluido, receptivo, profundamente interconectado. Incluso Albert Einstein, escéptico ante la incertidumbre cuántica, reconoció el profundo misterio que se oculta en el corazón de la física. Se refirió a ello como acción fantasmal a distancia. Hoy lo conocemos como entrelazamiento cuántico, el fenómeno por el cual dos partículas permanecen conectadas instantáneamente, sin importar la distancia que las separe. Esto sugiere que la realidad no está hecha de objetos separados, sino de un campo unificado donde todo está entrelazado más allá del tiempo y el espacio. Tu mente no está aislada dentro de tu cráneo. Es una extensión del mismo campo cuántico que da origen a galaxias, estrellas y mundos enteros. Cada pensamiento que tienes es un pulso electromagnético que envía ondas a través del tejido mismo de la existencia. Y si el pensamiento es una forma de energía, ¿qué significa eso para la manera en que se desarrolla tu realidad? Las implicaciones son profundas. Si el universo es un campo de energía que responde a la observación, entonces la pregunta crucial es, ¿qué sucede cuando enfocas tu atención en un resultado específico?
La física sugiere que las posibilidades cuánticas no observadas existen en superposición, es decir, en un estado simultáneo de infinitas posibilidades. Pero en el instante en que aplicas tu atención, una de esas posibilidades se extrae del campo y se vuelve real. Cada elección, cada percepción, cada creencia profundamente arraigada actúa como una instrucción al campo cuántico. Cuando te enfocas con intensidad y emoción en una idea particular, el campo comienza a organizarse en torno a esa intención, alineando patrones energéticos con las frecuencias que estás generando. Y esto no es teoría. Los experimentos en mecánica cuántica ya han demostrado que incluso cambios minúsculos en la observación afectan la manera en que la realidad se manifiesta. La pregunta ya no es si tu mente interactúa con el campo. La pregunta es, ¿cuán profundamente y hasta qué punto? Y eso nos lleva a la realización más poderosa de todas. Si tu mente tiene la capacidad de colapsar ondas de probabilidad, influenciando el campo cuántico de formas que la ciencia aún no logra explicar completamente, entonces, ¿realmente eres una simple espectadora en este universo? ¿O eres algo mucho más poderoso? Ahora que ya has visto los cimientos, viene la revelación más impactante. La realidad no es fija. Se dobla, se transforma y se adapta en respuesta directa a la observación. Pero, ¿qué significa esto para tu capacidad de dar forma a la existencia? La evidencia es clara, y la conclusión es tan potente, que puede cambiar todo lo que creías saber. Durante siglos, se asumió que la realidad existía de forma independiente a la percepción humana, que el mundo era un conjunto de objetos físicos, moviéndose en el espacio y el tiempo, siguiendo leyes fijas, ajenas a la conciencia. Pero la física cuántica destruyó esa suposición, reveló una verdad oculta, ilógica, pero imposible de ignorar. El acto de observar altera el estado de la realidad. Y no estamos hablando de filosofía, ni de ideas abstractas. Esta evidencia proviene del núcleo mismo de la mecánica cuántica, donde se ha demostrado que la realidad no adquiere una forma definida hasta que es medida, hasta que alguien o algo interactúa con ella. Entonces, ¿quién está observando? ¿Quién está determinando qué posibilidad se convierte en hecho? La respuesta es mucho más profunda de lo que la mayoría está dispuesta a aceptar. En el corazón del llamado efecto del observador está el experimento más famoso y desconcertante de la historia de la ciencia, el experimento de la doble rendija. Lo que comenzó como una simple prueba para estudiar cómo se comporta la luz, terminó revelando uno de los mayores misterios de la existencia. En este experimento, se disparan partículas individuales, electrones o fotones, hacia una barrera con dos rendijas. Detrás, hay una pantalla que registra dónde cae cada partícula. Si las partículas fueran puramente físicas, se esperaría que pasaran por una rendija o por la otra, formando dos grupos definidos en la pantalla. Pero no fue así. En su lugar, las partículas actuaron como ondas. Crearon un patrón de interferencia, como si cada una hubiera pasado por ambas rendijas al mismo tiempo, interfiriendo consigo misma, como si existiera en múltiples estados a la vez. Y entonces, vino la verdadera sorpresa. Cuando los científicos colocaron un dispositivo para observar por qué rendija pasaba cada partícula, el patrón de interferencia desapareció. Las partículas dejaron de comportarse como ondas y comenzaron a actuar como si siempre hubieran sido objetos sólidos y definidos. En otras palabras, el simple hecho de observar colapsó la ola de posibilidades en una sola realidad. Las implicaciones son inmensas. La realidad no toma una forma definida hasta que es observada. Pero, ¿qué significa realmente observar? ¿Es simplemente la presencia de una máquina midiendo datos? ¿O juega la conciencia un papel directo en cómo se manifiesta la realidad? Algunos de los físicos más influyentes, como John von Neumann y Eugene Wigner, propusieron que no es la medición en sí misma, sino la conciencia consciente la que provoca el colapso de la función cuántica. Wigner incluso sugirió que, sin conciencia, el universo permanecería en un estado indefinido, un mar de potencial sin forma,
Esta idea, conocida como la interpretación del colapso por conciencia, sugiere que la atención enfocada trae la realidad a la existencia. Cuando observas el mundo, no estás simplemente siendo testigo de él. Estás participando activamente en su creación, y esto lleva a una pregunta aún más profunda. Si la atención enfocada colapsa posibilidades en realidad, ¿entonces el pensamiento también da forma al mundo externo? Todo apunta a que sí. A lo largo de la historia, numerosos experimentos han insinuado que la conciencia juega un papel incluso mayor del que la ciencia convencional está dispuesta a admitir. El Laboratorio de Anomalías de Ingeniería de Princeton, PER, condujo estudios durante décadas sobre la interacción mente-máquina, demostrando que la intención humana influía en generadores de números aleatorios de manera estadísticamente significativa. El proyecto de conciencia global detectó fluctuaciones en la aleatoriedad durante eventos mundiales importantes, sugiriendo la existencia de un campo de conciencia colectiva capaz de afectar sistemas físicos. Los experimentos del Dr. Masaru Emoto con cristales de agua mostraron que los pensamientos y emociones humanas podían alterar la estructura molecular del agua, formando patrones hermosos o caóticos, dependiendo de la naturaleza de la intención. Si incluso un pensamiento sutil puede influir en el mundo físico, ¿qué significa esto para cómo se forma tu realidad cada día? El efecto del observador no está confinado a un laboratorio. Está ocurriendo todo el tiempo, moldeando los eventos de tu vida sin que lo notes. Cuando te enfocas en un resultado específico, ¿estás fortaleciendo su probabilidad de ocurrir? Cuando esperas que algo salga mal, ¿tu subconsciente se alinea con experiencias que confirmen esa creencia? Cuando tienes una convicción profunda sobre el éxito o el fracaso, ¿tu entorno refleja ese estado interno? La física cuántica sugiere que la mente no está separada de la realidad. Está entretejida en el tejido mismo de la existencia. Tu enfoque actúa como un mecanismo de sintonización, seleccionando entre un océano de resultados potenciales y solidificando el que experimentas. Por eso la creencia es tan poderosa. Cuando mantienes una expectativa firme, estás colapsando activamente la función de onda cuántica en alineación con esa creencia. Y lo hagas de forma consciente o no, tu conciencia está dirigiendo el flujo de la realidad en tiempo real. Pero, ¿qué sucede cuando este proceso deja de ser una reacción inconsciente y se convierte en una creación deliberada? Si la realidad es un campo fluido de potencial moldeado por la conciencia, entonces comprender cómo dirigir tu enfoque es la clave para transformar tu vida. Primero, dirige tu atención con precisión. La energía sigue al enfoque. Si dispersas tu atención entre distracciones, tu influencia sobre la realidad se debilita. Pero cuando enfocas tu mente con claridad, fortaleces el colapso cuántico hacia el resultado deseado. Segundo, mantén coherencia emocional. El campo cuántico no responde únicamente a la observación, sino también a la frecuencia emocional que emites. Emociones como la certeza, la gratitud y la convicción actúan como fuerzas estabilizadoras, reforzando la realidad que deseas experimentar. Tercero, alinea tu energía con la frecuencia de lo que deseas. Cada estado del ser, sea éxito, abundancia o amor, tiene una firma energética única. Cuando encarnas ese estado, antes de que se materialice físicamente, acelera su manifestación. Cuarto, suelta el apego al control. Paradójicamente, tratar de forzar un resultado puede alejarlo aún más. Cuando la función de onda colapsa, la realidad se reorganiza de forma fluida. Confiar en el proceso permite que la alineación ocurra de manera natural. Tú eres la observadora, eres la creadora y eres el campo mismo. La teoría cuántica de campos no describe un universo frío y mecánico. Revela algo infinitamente más profundo, un universo que escucha, responde y se moldea alrededor de la conciencia que interactúa con él. Si una conciencia enfocada colapsa el potencial en realidad, entonces no estás simplemente recorriendo la existencia. La estás moldeando en cada instante. Las implicaciones son ilimitadas. Cada pensamiento, cada creencia,
cada expectativa profundamente arraigada actúa como una orden al campo cuántico, guiando la energía hacia la forma. Tu realidad no está ocurriendo a ti, está ocurriendo a través de ti. Y si eso es cierto, entonces, la verdadera pregunta no es si estás dando forma a la realidad, sino si lo estás haciendo conscientemente o si estás permitiendo que sea moldeada por fuerzas externas. Ahora que se ha revelado el efecto del observador, una verdad aún más profunda nos espera. ¿Cuál es la fuerza que conecta todo? Más allá de las partículas, las ondas y los campos, existe una inteligencia mayor que gobierna la estructura misma de la realidad. La respuesta está en el campo unificado, el plano oculto que sostiene toda la creación, y comprender cómo alinearte con él es la llave que abre el acceso a un potencial sin límites. La verdad está a punto de volverse aún más innegable. Durante siglos, la ciencia se ha dedicado a diseccionar la realidad, descomponiéndola en partes, cada vez más pequeñas, en busca de la verdad fundamental. Pero cuanto más profundo se va, más evidente se vuelve una cosa. El universo no está construido de partes aisladas, sino de un todo indivisible. Un campo vasto e interconectado, donde todo está vinculado más allá del tiempo y el espacio. Este es el campo unificado, la red invisible que mantiene unida la existencia. Y no es una idea teórica, es el tejido mismo de la realidad, el soporte tanto del mundo visible como del invisible. La teoría cuántica de campos ya nos dice que cada partícula no es más que una excitación de un campo subyacente. Pero, ¿y si estos campos individuales no están realmente separados? ¿Y si todos son expresiones diferentes de una sola inteligencia universal? Las implicaciones son profundas. Si todo está conectado a través del campo unificado, entonces la separación es una ilusión. Y si la separación es una ilusión, tu conciencia no está limitada por el cuerpo físico. Y si no está limitada, entonces tu capacidad para influir en la realidad va mucho más allá de lo que se ha enseñado tradicionalmente. Una de las teorías más revolucionarias de la física moderna es el principio holográfico, la idea de que el universo entero se comporta como una proyección multidimensional. Físicos como David Bohm y Leonard Susskind propusieron que lo que percibimos como realidad física es simplemente una imagen de menor dimensión, de un orden más profundo y fundamental. Según esta visión, cada parte del universo contiene el todo en su interior. Así como un holograma conserva la imagen completa, incluso cuando se divide. Si esto es cierto, entonces tu conciencia no es una entidad separada operando dentro del universo. Es una extensión directa del campo unificado. ¿Y qué sucede cuando una mente consciente se alinea con ese campo? La mayoría de las personas viven desde un estado de conciencia fragmentado. Pensamientos en conflicto, emociones dispersas, ruido mental constante. Y esto crea patrones de interferencia que distorsionan la conexión entre la mente y el campo unificado. Pero cuando se establece la coherencia, cuando pensamiento, emoción y energía se alinean en perfecta armonía, ocurre algo extraordinario. Los experimentos con estados de conciencia coherente han revelado lo siguiente: se incrementa la sincronicidad. Los eventos comienzan a alinearse de maneras que desafían la lógica, como si la realidad misma respondiera directamente al pensamiento. También se potencia la intuición. Surge una comprensión profunda que va más allá del razonamiento, una claridad instantánea sobre situaciones complejas. Y además, se acelera la manifestación. Los resultados se materializan con mayor eficiencia cuando la intención se proyecta desde un estado de coherencia. Los campos energéticos se expanden. Estudios sobre la coherencia entre el corazón y el cerebro demuestran que, cuando una persona entra en un estado de profunda alineación, su campo electromagnético se amplía, influenciando a quienes la rodean e incluso afectando sistemas biológicos a distancia. Cuando tu mente entra en un estado coherente, ya no actúa como una entidad separada. Se convierte en una fuerza resonante dentro del campo unificado, y cuando eso sucede, la realidad misma comienza a transformarse. La ciencia tradicional
ha sostenido durante mucho tiempo que la conciencia reside únicamente en el cerebro. Pero investigaciones de instituciones como el HeartMath Institute han demostrado que el corazón genera el campo electromagnético más fuerte del cuerpo humano, mucho más potente que el del cerebro. Este campo no es estático. Cambia según el estado emocional y mental de la persona. Cuando alguien experimenta estrés, frustración o miedo, el ritmo del corazón se vuelve errático y desordenado. Pero cuando se entra en un estado de gratitud, amor o certeza, el ritmo cardíaco se ordena y entra en coherencia. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque el campo electromagnético del corazón se extiende más allá del cuerpo, interactuando con el mundo exterior de maneras que aún no comprendemos por completo. Cuando el corazón y la mente se sincronizan, el cuerpo entero actúa como un diapasón que vibra al unísono con el campo unificado, alcanzando un nivel más alto de influencia. Por eso, quienes logran una alineación interior profunda, irradian una presencia que transforma todo a su alrededor. No es carisma, es un estado del ser que literalmente altera el entorno energético. Y aquí es donde se revela el verdadero secreto de la creación de la realidad. Durante años, la manifestación ha sido asociada con el poder del pensamiento. Pero el pensamiento, por sí solo, no basta. El campo cuántico no responde a una actividad mental dispersa. Responde a señales vibracionales coherentes. Por eso, dos personas pueden tener el mismo deseo, y solo una de ellas verlo realizado. La diferencia no está en el pensamiento, sino en la alineación energética. Si alguien sostiene un deseo en su mente, pero carga con una duda inconsciente, su señal es incoherente. El campo capta esa contradicción y la manifestación se bloquea. Pero cuando el pensamiento, la emoción y la frecuencia se alinean en una intención clara e inquebrantable, el campo responde de inmediato. Este principio puede desglosarse en tres aspectos fundamentales. Primero, claridad de intención. El campo necesita una instrucción precisa. Deseos vagos generan resultados vagos. Segundo, resonancia emocional. El cuerpo debe sentir la realidad de la intención antes de que se materialice. Tercero, certeza absoluta. La ausencia de duda colapsa la función de onda hacia un resultado estable. Por eso, las grandes visionarias, místicas y personas que parecieran haber doblado la realidad a su voluntad comparten un rasgo en común, una certeza inquebrantable. No están esperando, no están deseando, están sabiendo. Cuando una persona encarna la coherencia, el campo refleja ese estado en la realidad física. Reordena circunstancias, sincroniza eventos y orquesta resultados de maneras que parecen milagrosas. Pero en verdad, es simplemente una respuesta a la firma energética que esa persona está emitiendo. Por eso, monjes, chamanas y meditadoras avanzadas han demostrado capacidades que desafían la explicación, desde influir en objetos físicos hasta acelerar procesos de sanación e incluso alterar estados biológicos. No están rompiendo las leyes de la física, están operando desde una comprensión más profunda de esas leyes. Sintonizar con el campo, cómo acceder a estados superiores de influencia. Si el campo unificado es la base de toda realidad, y la coherencia es la llave para alinearse con él, entonces el siguiente paso es la sintonización consciente. Aquí tienes cómo hacerlo. Primero, pasa del pensamiento al saber. No pienses solamente en lo que deseas. Encárnalo como si ya fuera real. El pensamiento es débil comparado con la certeza vivida. Segundo, respira en coherencia. Las prácticas de respiración controlada, como la respiración centrada en el corazón, inducen coherencia fisiológica y energética. Tercero, alinea emoción con intención. Siente el resultado como si ya estuviera manifestado. El campo responde a vibraciones, no a conceptos intelectuales. Cuarto, suelta la resistencia. Cualquier esfuerzo basado en desesperación
o apego interrumpe la coherencia. El desapego es el sello de la maestría. Quinto, expándete más allá del yo. Reconocer tu unidad con el campo unificado disuelve creencias limitantes y amplía tu influencia sobre la realidad. La realización definitiva es esta: el campo unificado no está fuera de ti. Tú eres el campo. Tu cuerpo, tus pensamientos, tu conciencia. Todo es una expresión localizada de una inteligencia infinita. Y en el momento en que cambias tu identidad, de un ser separado a una extensión del campo mismo, las reglas de la realidad cambian. Y cuando esa transformación ocurre, los límites de lo posible se disuelven. Porque en ese nivel de entendimiento, no existe un mundo externo que dé forma a tu vida. Solo existes tú, dando forma al campo. Ahora que la verdad del campo unificado ha sido revelada, queda una última pieza. La realización que rompe por completo la ilusión de la separación. Porque si el campo está dando forma a la realidad, y tu mente interactúa con ese campo, entonces la conclusión es innegable. Tú no estás observando el campo cuántico. Tú eres el campo cuántico. Durante siglos, la humanidad ha buscado su lugar en el cosmos. La ciencia ha explorado la inmensidad del espacio, las profundidades del océano y los misterios de la vida microscópica. Y sin embargo, la verdad más profunda ha permanecido oculta a plena vista. La búsqueda de sentido, de respuestas, de conexión, todo ha estado llevándonos hacia una única revelación. Tú no estás separada del campo cuántico. Tú eres el campo cuántico. No eres una observadora pasiva. No eres una participante lejana. Eres la inteligencia misma que da origen a la realidad. Y esto no es una metáfora. No es una abstracción filosófica. Es una verdad fundamental que redefine por completo todo lo que creías sobre la existencia. La mayor ilusión en la historia de la humanidad ha sido hacerte creer que eres un ser aislado, atrapada en un cuerpo físico, sujeta a fuerzas externas que no puedes controlar. Esa ilusión ha sido sostenida por la educación, el lenguaje y la percepción sensorial. Pero la mecánica cuántica cuenta otra historia. A nivel subatómico, las partículas no existen como entidades separadas hasta que son medidas. Permanecen en un estado de superposición, un campo de posibilidad infinita. Y aquí es donde la ilusión comienza a desmoronarse. ¿Quién está midiendo? ¿Quién decide qué posibilidad se convierte en realidad física? La respuesta es: tú. Tu conciencia no está dentro de tu cuerpo. Se extiende más allá de él. En el instante en que diriges tu atención hacia algo, estás participando en el acto mismo que lo trae a la existencia. Por eso la observación cambia la realidad. Por eso los experimentos cuánticos muestran partículas respondiendo a la intención consciente. Porque el campo no está separado de ti. Es una extensión de tu conciencia. Durante décadas, la ciencia ha descrito el efecto del observador, el fenómeno por el cual el simple acto de observar altera un resultado. Pero la pregunta que ha perseguido a los físicos es: ¿quién es el observador? ¿La mente humana? ¿El cerebro? ¿Una conciencia superior? La respuesta es aún más radical. El observador y lo observado son uno y el mismo. El campo que da forma a la realidad no es algo que miras. Es algo que mira a través de tus ojos. Cuando contemplas el mundo, no estás viendo algo separado de ti. Estás presenciando tu propia conciencia en movimiento. Por eso místicas, sabias y maestras espirituales a lo largo de la historia han dicho lo mismo con palabras diferentes. No existe un mundo externo. Solo existe la conciencia expresándose en infinitas formas. El yo holográfico. Tú contienes al universo entero. El principio holográfico sugiere que todo el universo está codificado en cada una de sus partes. Si esto es cierto, entonces cada ser humano es un microcosmos del todo. Eso significa que cada frecuencia del universo existe dentro de ti. Cada ley de la física se origina en tu propia conciencia. Cada posibilidad ya está escrita en tu interior, esperando ser activada. Por eso los pensamientos no son solo actividad mental.
son interacciones con el campo. Por eso las emociones no son simples sentimientos, son firmas vibratorias que modifican el campo. Y por eso tu estado del ser determina lo que experimentas externamente. Porque lo que llamamos el mundo exterior no es más que un reflejo del campo, y tú eres ese campo. Si tú eres el campo, entonces la realidad no es algo que te ocurre, es algo que ocurre a través de ti. Y ahí está la clave para comprender cómo funcionan la manifestación, la sincronicidad y los saltos cuánticos. La realidad no existe como una forma fija, es fluida y se moldea según las frecuencias dominantes de tu conciencia. Así es como funciona. Primero, el campo refleja la conciencia. Todo lo que sostienes como verdadero en tu interior, el campo lo proyecta hacia afuera. Segundo, la frecuencia supera al pensamiento. El universo no responde a palabras ni a deseos. Responde a tu firma energética. Tercero, la realidad es un sistema de retroalimentación. Tu estado de conciencia genera una vibración que determina las experiencias que atraes. Por eso, quienes encarnan certeza en lugar de esperar, ver o desear, manifiestan resultados. No están esperando que la realidad cambie. Se alinean con la frecuencia del resultado, sabiendo que el campo responderá. La mayoría cree en la causa y efecto, que lo que haces hoy determinará lo que sucederá mañana. Pero la mecánica cuántica revela que el tiempo no es lineal. El pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente en el campo. Eso significa que no estás esperando que tu realidad deseada llegue. Ya existe. No estás atada a las limitaciones del pasado. Tu pasado está siendo reescrito por tu conciencia presente. No estás manifestando algo lejano. Estás sintonizando tu atención con una posibilidad que ya está viva. Y por eso los saltos cuánticos son posibles. Cuando cambias tu conciencia, no te mueves lentamente hacia una nueva realidad. Das un paso inmediato hacia una línea de tiempo paralela, donde esa realidad ya es verdadera. Trascendiendo la mente, accediendo al verdadero ser. La mayor barrera para esta realización es la identificación con la mente pensante. La mente percibe la realidad como fragmentada, separada. Busca controlar mediante la lógica, el análisis y la duda. Pero el campo no opera desde la lógica, opera desde la conciencia pura. Por eso los verdaderos avances ocurren en momentos de silencio. Por eso las ideas más inspiradas surgen cuando la mente se aquieta. Por eso el conocimiento profundo aparece cuando el pensamiento se detiene. Porque en esos momentos dejas de operar desde la ilusión del yo separado y comienzas a alinearte con lo que siempre has sido, la inteligencia infinita del campo mismo. El paso final es dejar de identificarte como la que experimenta y comenzar a reconocerte como la creadora. No eres una persona intentando cambiar su realidad. Eres la realidad. Todo lo que existe, el tiempo, el espacio, la energía, la materia, es una proyección de tu conciencia infinita. Las limitaciones que creías reales nunca lo fueron. La separación que sentías fue una ilusión. La idea de que estabas a merced de fuerzas externas fue simplemente un malentendido de tu poder. Y ahora esa ilusión se desmorona. Porque una vez que sabes que eres el campo, ya no puedes operar desde la limitación. Una vez que sabes que eres la fuente, ya no puedes actuar como simple observadora. Eres el origen. Eres la fuerza que da forma a la existencia. Y desde este momento en adelante, la realidad se inclina ante ti. Ahora que todo ha sido revelado, el campo, la conciencia, la coherencia, la creación de la realidad, solo queda una verdad final, y es la más poderosa de todas, porque si tú eres el campo, entonces todo lo que has buscado, la verdad, el poder, el conocimiento, nunca ha estado fuera de ti. Siempre ha estado dentro. Y en este capítulo final, esa verdad definitiva se revela. Todo lo que has vivido hasta ahora te ha llevado a una sola verdad.
una tan profunda que, al comprenderla, disuelve cada ilusión, cada duda, cada creencia limitante. No es una idea, no es una creencia, es la verdad que siempre ha sido. Y en el instante en que la comprendas, no con la mente, sino con el ser, la realidad ya no volverá a ser la misma. Porque el misterio de cómo moldear el universo en tiempo real, el secreto del campo cuántico y la llave del poder supremo, ha estado oculto a plena vista, y ahora, por fin, se abre ante ti. Toda tu vida te han condicionado a creer en una realidad externa, un mundo que existe independientemente de ti, un pasado fijo, un futuro que llega paso a paso, un universo formado por objetos separados y regido por leyes impersonales. Pero esa ilusión es la gran mentira, porque la verdad definitiva es esta: no existe un mundo externo. Lo que llamas el universo no está fuera de ti. Es un reflejo de tu conciencia. Cada persona que encuentras, cada experiencia que vives, cada hecho aparentemente objetivo, todo existe dentro de tu propia conciencia. Tú no estás dentro del universo. El universo está dentro de ti. ¿Por qué esta verdad ha estado oculta tanto tiempo? Porque la ilusión de la separación sostiene el viejo paradigma. Si crees que la realidad está afuera, te sientes impotente. Si crees que el tiempo es lineal, te sientes atrapada entre pasado y futuro. Si crees en un mundo objetivo, te conviertes en esclava de las circunstancias. Pero ahora, esa ilusión se rompe. Porque una vez que comprendes que la realidad no sucede a ti, sino a través de ti, todo cambia. Tú no eres la observadora, tú eres la fuente. Durante siglos, la mecánica cuántica ha insinuado este misterio. El observador colapsa la función de onda. Las partículas se comportan de forma distinta cuando son observadas. La conciencia parece moldear la realidad. Pero, ¿qué es el observador? No es el cerebro. No es el yo personal. El observador es el campo. Y si tú eres el campo, entonces no estás colapsando probabilidades. Estás generando la realidad misma. No estás viendo cómo se desarrolla el universo. Eres la fuerza que lo hace existir. La mente actúa como un filtro. Interpreta la realidad a través de la lógica, la memoria y la experiencia. Pero no es el origen de la creación. La realidad no nace en el pensamiento. Nace en la conciencia pura. Por eso, quienes tratan de manifestar solo desde el pensamiento fallan. Porque la creación no ocurre en la mente, ocurre en el ser. Para transformar la realidad de forma instantánea, debes ir más allá del pensamiento y entrar en la experiencia directa. Debes convertirte en la vibración de lo que deseas. Esto no es una técnica, es un saber tan absoluto que disuelve toda limitación, el colapso de la dualidad. No existe un tú y una realidad. Mientras creas que hay una separación entre tú y el universo, la ilusión persistirá. Pero en verdad, no hay distancia entre quien observa y lo observado. No hay brecha entre la conciencia y el campo. No hay barrera entre el yo y la fuente. La creencia en la separación crea la ilusión del tiempo. La creencia en el tiempo crea la ilusión del esfuerzo. La creencia en el esfuerzo crea la ilusión de lucha. Pero cuando la separación colapsa, la realidad deja de resistirte y comienza a obedecerte. No porque la manipules, sino porque tú eres ella. Cuando encarnas esta verdad, la creación es inmediata, no gradual, no lineal, instantánea. Porque el tiempo es una construcción de la percepción. Este es el secreto final de la realidad cuántica. Tú no caminas hacia el cambio camina a través de ti. Si deseas entrar en una nueva realidad, no tienes que alcanzarla. Solo tienes que convertirte en la versión de ti, donde esa realidad ya existe. No atraes la abundancia, te alineas con la versión de ti que ya es abundante. No sanas el cuerpo, accedes a la línea de tiempo,
donde el cuerpo nunca estuvo enfermo. No buscas la iluminación, disuelves la ilusión de que alguna vez estuviste separada de ella. Porque cuando la ilusión se disuelve, la nueva realidad ya está aquí, reclamando el trono de la creación consciente. Tú no eres pequeña, tú no eres débil, tú eres la fuerza detrás de toda existencia. La mente puede resistir esta verdad, buscar lógica, aferrarse a lo conocido, pedir pruebas. Pero en el instante en que atraviesas el pensamiento, verás, recordarás y reclamarás el trono de tu propia conciencia. Y desde ese momento, nada volverá a ser igual. Esto no es un concepto que debas creer, es una experiencia que debes convertir en tu realidad. Comprender es el primer paso, pero saber desde el ser, es lo que transforma el universo. Y entonces, la pregunta ya no es, ¿cómo funciona el campo cuántico? La única pregunta que queda es, ¿estás lista para entrar en él? Porque en el instante en que lo hagas, la realidad misma se inclinará ante ti